nuestras Biblias en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 13, 14. Esther, capítulo 4, versículo 13 y 14. Cuando lo tienen me dan un gran y fuerte amén. Esther, capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. La versión del lenguaje actual dice: le mando esta respuesta. No te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y tu familia morirán. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Señor Jesús, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Padre, en esta hora, en este momento, Espíritu Santo, te pido que te poses en cada uno de nosotros y que por medio de esta palabra podamos reflexionar, podamos analizar, podamos comprender el mensaje que tú nos quieras dar en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. A lo largo de los viernes de culto, se ha estado hablando de una serie denominada ¿Cómo? Y en este caso me toca hablarles de un libro y de un personaje que ya todos conocemos, y es Esther. Hoy vamos a hablar como Esther. Y yo le he dado un título a este mensaje que se titula El valor para hacer lo que nos venga en mano. Hoy vamos a hablar del valor para hacer lo que nos venga en mano. Y quiero introducir esta enseñanza porque hoy estoy segura que no vamos a aprender acerca de la vida de Esther. Todos conocemos la vida de Esther. Pero mi intención en esta noche es que podamos analizar quizás otra perspectiva o que volvamos a recordar el valor y lo que hizo Esther y cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas, cómo lo podemos aplicar en nuestras generaciones. El libro de Esther narra la providencia destacada de Dios, que Dios interviene en la historia de Esther y cambia el futuro y la suerte que había para los judíos. El nombre de Dios no se menciona en el libro de Esther en ninguna parte de sus capítulos. Sin embargo, podemos ver la intervención de Dios desde el momento en que Él pone en agrado delante del rey a Esther. Y quiero volver a leer el versículo porque créanme que me llama mucho la atención y es lo que les comento, que en esta noche quizás no aprendamos nada nuevo de lo que sabemos de Esther, pero sí analizando quizás veamos otra interpretación de lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Y mi intención no es solo hablarle a las mujeres de esta casa, sino a todos, porque Esther tiene características y cualidades propias de una mujer. Por aquí no solamente tenemos a mujeres,
Así que vamos a hablar de esas características que tanto hombres y mujeres podemos aplicar y podemos tener en nuestras vidas para que entonces haya o exista el valor de hacer lo que nos venga en mano como Esther. Leo nuevamente el versículo, porque de allí partiremos para analizar el resto de la enseñanza. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No pienses que porque eres reina estás blindada de los problemas que puedan ocurrir. No pensemos que nosotros como hijos de Dios, como líderes, como personas que todos los días venimos a la iglesia, estamos eximidos de las situaciones que nos puedan ocurrir. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo tenía claro la promesa que Dios le había dado al pueblo de los judíos y dice: Dios no nos va a abandonar. Nosotros, el pueblo judío no va a aparecer. O sea que si tú no haces lo que te corresponde, respiro y liberación van a venir, pero no significa que tú estás eximida de lo que pueda ocurrir. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther era una doncella que fue huérfana y fue adoptada por Mardoqueo. O sea que era como un papá primo Mardoqueo para Esther. Y ella tuvo que no mentir, pero sí ocultar su nacionalidad judía para poder llegar delante del rey y para poder presentarse como una opción a ser la reina del rey. Desde allí empieza todo el propósito divino de Dios. Y como les menciono, en la Biblia no menciona en el libro de Esther la palabra Dios, pero sí vemos cómo en el transcurso de la historia de Esther, Dios va acomodando todo para su propósito. Dios es soberano y va a usar las imperfecciones que nosotros tengamos para Él glorificarse y para Él lograr su voluntad. Eso está tácito y sobreentendido. Y usó la imperfección de, podríamos llamar Esther en su momento, de ser una niña huérfana y de ser judía, que quizás no tenía los requisitos para presentarse delante del rey, ni para ser candidata, ni para ser mucho menos reina. Pero Dios usó eso para glorificarse y hacer su voluntad. ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fue escogida Esther? Y quiero iniciar esta parte hablándoles acerca de un testimonio para ejemplificar la enseñanza de hoy. En el 2020, mi esposo y yo decidimos, planeamos, nos pusimos de acuerdo para tener un bebé. En marzo del 2020, en un momento de pandemia en donde estábamos encerrados y no podíamos salir, entre vómitos trágicos, nos damos cuenta de que estamos embarazados. Qué bendición, fue una alegría, fue algo muy bonito, era algo esperado, el bebé deseado del amor y todas las cosas maravillosas. Pero cuando vamos a la clínica, que empiezo a evaluarme el embarazo, el doctor me dice, porque mi esposo no podía entrar porque estábamos en pandemia, no era día de hombre, etcétera, me dice que yo tenía un embarazo molar y que yo tenía que ser intervenida inmediatamente porque mi embarazo era riesgoso y posiblemente cancerígeno. Yo bajo de la clínica, desquebrajada, muy triste y sufrida, y le doy esta noticia a mi esposo. Y empecé a llorar porque era lo único que podía hacer en el momento. Y mi esposo dice: Dios está en control. Y para nosotros era algo complicado porque desde que empezó la pandemia, nosotros en ese momento le estábamos hablando a los chicos que estábamos liderizando acerca de que Dios tenía el control.
porque muchos de sus papás habían quedado sin empleo. Estábamos en inicio de año escolar donde ellos tienen actividades extracurriculares que le ayudan a su crecimiento. Y vino pandemia y todo eso se desboronó y los adolescentes emocionalmente estaban muy afectados. Así que nosotros estábamos hablando de Dios tiene el control. Cuando nos ocurre esa situación muy personal, mi esposo me dice, Dios está en control. Y nos fuimos llorando para el Hospital Santo Tomás porque yo tenía que ser intervenida inmediatamente porque estaba en riesgo. El embarazo molar es que dentro del útero se crea una masa que el órgano supone que es un feto, pero no hay vida, hay una masa nada más. Y esa masa es peligrosa. Cuando vamos al Santo Tomás, viene una ginecóloga, se va, viene otra ginecóloga, se va, viene otra ginecóloga, se va, ya habían 3. Llaman a la otra, se va. A la quinta, el quinto ginecólogo que me revisa con todos los demás allí y con todos los enfermeros de la sala, me dice, tú no tienes un embarazo molar. Tu bebé está muy pequeño para las semanas que tienes. No es normal, pero no es que sea peligroso. Necesitas reposo y descanso. Cualquier cosa, si sangras, me llamas y vienes directo al hospital. Perfecto. Pero en efecto, 4 horas después que llegamos a Arraiján, tuvimos que bajar para el Hospital Santo Tomás. A 1000. Mi esposo venía a 1000 porque yo estaba sangrando. Y en medio del estrés caótico, que todavía no sabíamos el diagnóstico, nosotros orábamos, yo cantaba y le decía al bebé que no sabía si era hombre o mujer, porque en ese momento todavía el sexo no se veía, le decía, tranquilo, tranquila, no te preocupes, todo va a estar bien. Papá y mamá no están asustados, están llorando, pero todo va a estar bien. Porque yo decía, si quizás ella o él está vivo, que entendiera de parte de los papás, porque él iba a percibir todo lo que estaba ocurriendo, que todo estaba bien. Cuando llegamos al Hospital Santo Tomás, los protocolos del COVID en ese momento no sabían por qué a la gente le daba COVID, no sabía por qué se estaba muriendo, no sabía cómo se contagiaba, no se sabía cómo se podía evitar. El COVID estaba en su apogeo. Mi esposo no pudo entrar y por ser un hospital semipúblico, yo estuve aproximadamente 3 horas en sala esperando que me atendieran y sangrando, porque la prioridad era las mamás que iban a dar a luz que venían con COVID desde el San Miguel Arcángel. Entonces yo no era prioridad y había escasez de enfermeros por todo el tema del COVID. Bien, yo estaba allí sin saber qué tenía, sangrando. Al momento que me dicen que pase, me evalúan y me dicen, usted tuvo un aborto espontáneo y perdí a mi bebé. Bueno, salgo sufrida a sala, afuera, porque mi esposo estaba casi en la puerta del Santo Tomás y le doy la noticia. Y tuvimos un tiempo llorando, orando, diciéndole al Señor, tú estás en control. Nos tocó a nosotros aplicar el mensaje que le estábamos dando a los adolescentes en su momento. Dios está en control en un momento difícil para nosotros, porque en un momento feliz Dios está en control, eso no hay duda. Pero en el momento difícil dijimos, Dios está en control. Oramos, yo me despido de mi esposo porque tenía que entrar para que me hicieran la limpieza. Y no veo más a mi esposo hasta las 1, 2 de la mañana, porque no podían entrar. Yo entro aproximadamente a las 7 de la noche al área de maternidad del Hospital Santo Tomás y no me pueden atender porque las mamás con COVID que iban a dar a luz era prioridad. Y cada vez que venía una mamá nos aislaban para que no nos contagiáramos. Y en eso no me pudieron atender y yo pasé toda la madrugada hasta el día siguiente solo con Venoclice, porque no podían hacer ningún tipo de intervención a esa hora. Sangrando, mi esposo llega como a las 2 a llevarme
ropa y yo estaba igual que como llegué, sin poder hacer nada. Primera de Pedro 2:9 dice: nosotros fuimos escogidos para dar testimonio de nuestra vida. ¿Para qué más fuimos escogidos? Para predicar su palabra. Esther todavía no había dado a conocer su parentela delante del rey, porque obviamente esto podía afectar y ella podía estar en riesgo por ser judía. Sin embargo, hay 3 características que yo en esta noche quiero detallar de Esther, que nos pueden ayudar a nosotros a tener el valor de hacer lo que nos venga en mano. Una de esas características que quiero resaltar es la obediencia. Esther fue sumisa y prudente y obediente a lo que su primo Mardoqueo le comentó y le dijo acerca de lo que le correspondía hacer, de que no solamente tenía que mantener su postura, sino que en el momento correspondiente tenía que ir a hablar y a abogar por su pueblo delante del rey. Esther da y está dispuesta a dar su vida por su pueblo. En Esther 4:14, después que Mardoqueo le dice: no creas que tú te vas a salvar de esto, aún porque seas la reina, Esther le dijo, y dice en el versículo 14, porque si permaneces callada en este tiempo, era el versículo 13, respiro y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Y ella responde en el versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y si así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Esther estaba dispuesta a dar su vida por su pueblo, porque lo que ella iba a hacer de llegar delante del rey y manifestar lo que iba a pasar con su pueblo no era permitido. Esther tenía que esperar que el rey la mandara a llamar para poder acercarse a él. Pero ella dijo: me voy a arriesgar. Mientras tanto, dile a mi pueblo que ayune por mí y yo lo haré. Pero si al final me toca morir, moriré. Una característica muy interesante de lo que Esther estaba dispuesta a hacer por su pueblo. Y la tercera característica era que Esther amaba a los suyos. Esther sacrificó su futuro o lo que le tocaba pasar porque ella amaba a su pueblo. Y no solamente porque lo amaba, sino porque estaba clara de por qué Dios la había puesto en ese lugar, de por qué Dios le había encomendado esa misión de que fuera reina, de por qué Dios decidió que todo se diera de la forma que se dio para poder ella abogar por su pueblo. A las 8 de la mañana me llama la doctora y me dice: vamos a hacerte la limpieza, que es extraer todo lo que queda del feto del bebé para que obviamente eso no afectara, porque no se podía quedar en mi útero, para que no afectara mi cuerpo. Así que a las 8 de la mañana me preparan y es el único momento donde me levantan de mi camilla para atenderme. Me ponen una anestesia y yo me dormí y luego me desperté y siento un desgarre en mi vida. Y haciendo un paréntesis que no tiene que ver nada con el tema, pero que es bueno mencionarlo, no sé cómo
una mujer es capaz de abortar a un bebé, porque eso duele. Como usted no tiene idea, eso duele. Y en ese momento, aún con la anestesia, cierro paréntesis, yo sentía lo que estaba pasando. Y yo le tuve que decir a la doctora, doctora, pare, porque me duele lo que está haciendo. Es una cosa que no tiene nombre, que me sucedió ese día. Luego tenía que tener un reposo de 1 hora para poder que mi esposo fuera a buscarme e irme para la casa y seguir mi reposo y luego mi vida normal. En esa 1 hora y media de reposo me voy hacia mi camilla y me encontré con una mujer que cuando yo llego ya estaba allí y estaba llorando. Y yo, ay Dios mío, no puede ser, se van a combinar las emociones aquí, yo llorando, ella llorando. Bueno, ¿qué hacemos? Y ella lloraba y yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dice, voy a dar a luz y no tengo a nadie de mi familia aquí conmigo. Era colombiana. Me dice, no tengo a nadie de aquí conmigo, el papá de mi hijo me dejó, yo estoy sola y tengo mucho miedo, porque tampoco me quiero contagiar del COVID. Porque nos hacían firmar un documento cuando ingresábamos a sala, que si nos contagiábamos de COVID era nuestra responsabilidad y que el hospital no se hacía cargo. Y ya le digo, en ese momento el COVID era lo más peligroso del mundo, así que todo el mundo le tenía miedo. Y la mujer tenía mucho miedo de ser intervenida porque ella dice, yo estoy sola y si me contagio no sé qué hacer. Yo respiré profundo y me acosté en mi camilla a esperar que pasara el tiempo, que me recuperara para que mi esposo me viniera a buscar. Dios puso a Esther en la posición clave que le permitía impedir los planes de Amán para destruir a los judíos. Dios puso a Esther en la posición clave que le permitía impedir los planes de Amán para destruir a los judíos. Dios nos va a poner en posiciones claves para impedir que el plan del diablo se ejecute en la vida de alguien. Por eso tenemos que tener el valor de hacer lo que nos venga en mano en el momento correcto. Salmos 121:4 dice, he aquí no se aborrecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y en ese momento estoy segura que Esther y Mardoqueo estaban claros que no dormía el que los cuidaba, que no dormía el que los guardaba. No duerme el que está con nosotros y nos dijo que iba a estar con nosotros en todo momento. No duerme en ningún momento el que prometió que iba a estar con nosotros. ¿Cómo obtenemos el valor para hacer lo que nos venga en mano? Que al final es lo que quiero que nos quedemos con eso. Confiar en la promesa de Dios. Esther entregaba un ejemplo de fe en que ella confiaba en Dios. Mientras Esther se preparaba para actuar, ella le dijo a su pueblo, prepárense, porque vamos a actuar. Ayunen, porque vamos a actuar. Yo me voy a arriesgar y confío en Dios que Él no me va a abandonar y que no voy a perecer. Y yo me imagino, esto no está en la Biblia, pero me imagino que en ese momento Esther y Mardoqueo, que eran los líderes de los judíos, aferrándose a la confianza en Dios, en ese momento de ayuno, en donde estaban allí pidiendo por la vida de Esther, por la vida del pueblo de los judíos, cantaban, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús,
puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. La fidelidad de Dios es otra de las herramientas que necesitamos para obtener el valor de hacer lo que nos venga en mano. Como cristianos tenemos una confianza o debemos tener una confianza total en que nuestra fidelidad será recompensada por nuestro fiel Dios. De la misma manera que para Esther y Mardoqueo recibieron una recompensa, nosotros también. Sin embargo, no es que vamos a creer en la fidelidad de Dios porque vamos a recibir algo a cambio, sino porque estamos conscientes y seguros de no por recibir nada a cambio, sino porque su palabra dice que Él es fiel. Y le cantamos: el centro de todo es Jesús, desde el principio hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Su fidelidad es grande. Su fidelidad es incomparable. Y en medio de esa cama en la que yo me encontraba a las 8 de la mañana, no se abrieron las ventanas del hospital, ni el techo se abrió en dos, ni bajó un ángel, pero sentí al Espíritu Santo que me decía: dale una palabra y hacer lo que me venía en mano en ese momento. Y le dije a la muchacha: mira, tú tienes un privilegio, y es que hoy o mañana, porque no sé cuánto tiempo te tome, traerás una vida a la tierra. Yo la estoy perdiendo. No tengo el privilegio que tú en estos momentos tienes, y eso es una bendición. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, por la razón que sea, Dios te recogerá. Y en este momento tú puedes sentir el abrazo de Jesús, de que no estás sola, Él está contigo. Y que tu situación, la soledad que tú puedas sentir en este momento, traerá respiro y liberación mañana a tu vida. Yo perdí, nunca tuve su contacto porque no podíamos tener celulares en la sala. No sé qué pasó con la muchacha. Pero después que yo salí de allí, entendí por qué Dios me puso en ese lugar y en esa posición y en ese momento. En el que para mí, quizás para mi esposo, era una situación trágica y desgarradora, pero Dios se iba a glorificar y se estaba glorificando en otra persona. Y Dios me dio el valor de hacer lo que me venía en mano y poder hablarle de su bondad, de su amor a una persona que necesitaba en ese momento escuchar esa palabra, porque yo confío en lo que dice su palabra, que Él siempre está en control. Igual que Esther fue escogida por Dios para esa hora y en ese momento, nosotros también hemos sido escogidos para una hora y un momento. Yo no sé cuál es el momento, eso no se los puedo decir, pero yo sí sé que el Señor planifica todo y deja todo para que su gloria se manifieste en la vida de una persona, se manifieste en un lugar. Que Dios nos ayude y nos capacite a ser como Esther en esta generación, a poder ser obediente, a poder tener carácter, a tener la valentía confiando en Dios y en la promesa de Dios de por qué Él la puso en ese lugar.
de por qué Dios nos puso en la posición en que nos encontramos, para glorificar su nombre, para dar testimonio, para dar frutos, para hacer lo que nos venga en mano. Y después de eso hubo una gran fiesta, porque al final el Señor se manifestó en su pueblo y el pueblo judío se salvó de todo el plan que se había maquineado para sus vidas. Así que en esa fiesta, yo me imagino, porque tampoco lo dice la Biblia, que adoraron al Señor por lo que Él había dicho. Y que decían: Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, te adoramos, Rey, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer todo lo que venga en mano, a tener el valor de hacer todo lo que venga en mano. Y que si está en nuestra posición, salvar, ayudar, bendecir a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestros amigos, hagámoslo. Porque el Señor planeó todo para ese momento. Nosotros solamente vemos una parte del mapa, pero el Señor la está viendo todo y no se le escapó nada. Y Gia vino después. Gia vino un mes después. El Señor nos regala esa bendición que está existiendo y que nuestra labor es por ahora que no se haga daño. Esa es nuestra función como papás, evitar que ella se haga daño. Ahí está Gia. Después de un mes, el Señor nos regala esa bendición. Y la enseñanza que me da a mí como mamá, como mujer, eran dos cosas. Una, que aprendiera a depender de Él. Porque a veces pensamos que lo tenemos todo. O sea, como a mí no me va a pasar, porque yo vengo a la iglesia, yo todos los días estoy aquí, yo oro, yo ayuno, yo soy fiel al Señor, yo no, casi que no peco, así que eso a mí no me pasa, eso le puede pasar a otra persona. Y la enseñanza que me da Dios en ese momento es: aprende a depender de mí. Si yo quiero y si no quiero también. Y fue difícil, pero el propósito de Dios era otro. Dios quiera que me vuelva a encontrar a esa mujer y a su criatura y que la historia haya sido distinta a lo que se esperaba en ese momento. Entonces, Dios está bajo control de todo, hermanos. Que el Señor me les bendiga.